¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo a la hora que estés viendo este video. Y vamos ahora al repaso, video número 2, repaso de Airbus, en donde vamos a ver los tableros. Los tableros, de hecho, es un área, un tema que se les complica de repente a los sobrecargos, ya que Airbus maneja muchas siglas y maneja muchos tableros. Les quiero decir que, bueno, yo que volé durante 9 años prácticamente Airbus, pues tiene una ventaja. Airbus nos provee de muchas ayudas visuales y auditivas en mi cabina, las cuales me van a indicar cuando algo no está funcionando correctamente o requiere mi atención de manera prioritaria. Y bueno, maneja bastantes siglas y estas en inglés. Vamos con nuestro tablero, uno de los más importantes, el Forward Attendant Panel o FAP. Este es un solo tablero que se encuentra en la estación L1 o estación delantera de sobrecargos. Consta de una pantalla táctil o touch, le llamamos, que es básicamente como tu celular, como tu iPad. Y la parte de subpanel, que son teclas o botones de membrana, los cuales están cubiertos por una cubierta acrílica, válgase la redundancia, una guarda que me permite que no se activen de manera pues no intencional. Y bueno, consta de varias funciones que vamos a ir viendo más adelante. Esta parte puede variar muchísimo dependiendo de la aerolínea. Y vamos con el FAB. En esta pantalla que estamos viendo, estamos observando el estatus de la cabina o cabin status. Nos habla justo del estatus general de todo mi avión. Y aquí, dependiendo de los sistemas que tenga con los que cuenta esta aerolínea, pues va a contar con una imagen como la que vemos aquí, que son fuselajes, la cual me indica aquí, por ejemplo, mi sistema de audio, luces, puertas y toboganes, temperatura y water and waste o agua potable y agua y desperdicios. Vamos a ver cada una de ellas con un poquito más de detalle. Aquí vemos ya en imagen la parte del subpanel, la parte del tablero. Aquí podemos resaltar, ya se ve aquí la pestaña o la guarda acrílica que protege hacia arriba y vemos el interruptor de luces de emergencia como uno de los más importantes. En este avión las luces de emergencia duran entre 12 y 13 minutos dependiendo el manual de tu aerolínea. He visto con estos dos números más frecuentemente. Tenemos aquí una entrada para audífono, para en caso de que estén haciendo alguna prueba, puedan escucharlo primeramente. Tenemos un interruptor que dice 30 seconds lock, que significa bloquear por 30 segundos. Si yo lo oprimo, mi pantalla va a quedar bloqueada para que yo la pueda limpiar, pues sin activar alguna función. Y bueno, viene desde baños, viene de cancelar la alarma auditiva, evacuación, etcétera. Estos botones van a variar muchísimo dependiendo lo que solicite tu empresa en su aeronave. Tenemos aquí incluso una entrada USB para hacer cambios específicos del software. Aquí vemos, por ejemplo, el estatus de la cabina en este avión. Este fuselaje que vemos aquí es un Airbus 321. ¿Cómo lo podemos saber? Pues por la cantidad de puertas que tenemos aquí. Si se fijan, aquí tengo puertas 1, puertas 2, puertas 3 y puertas 4 en este tipo de avión, porque hay dos tipos también. El estándar es uno de ellos y bueno, va a depender tu aerolínea el tipo que tengamos por aquí, ¿no? Y acá si vemos la diferencia, tengo puertas 1, salidas de emergencia o ventanillas de emergencia y puertas 4. Así lo puedes verificar o lo puedes observar en las diferentes imágenes. Aquí vemos, por ejemplo, las luces divididas en secciones. Les decía que no es muy común, va a depender de la aerolínea y lo que haya solicitado, pero por ejemplo, en aerolíneas de bajo costo es común que tengamos un solo tipo de asiento y un solo tipo de iluminación. Aquí vemos puertas y toboganes, doors and slides, y aquí, por ejemplo, ¿qué nos indica? Aquí veo un color verde, significa que mi puerta está cerrada, asegurada, pero con tobogán armado. Vemos unas luces ámbar, significa que las puertas están cerradas, pero mi tobogán no está armado. Y aquí podemos ver en la L1 de color rojo, significa que la puerta está abierta. Entonces, color rojo, puerta abierta; color ámbar, puerta cerrada, pero tobogán desarmado. Verde significa, ok, acuérdense que en la aviación el verde significa todo está bien, entonces significaría mi puerta cerrada y tobogán armado para poder despegar con seguridad. Y bueno, temperature o temperatura lo tenemos dividido en dos secciones, delantera y trasera. Y aquí podemos ver que se puede controlar de tal manera que si tú vas y le dices a los capis, a los pilotos, que si está haciendo mucho frío, te van a preguntar adelante o atrás del avión. Y generalmente tenemos que indicarle, vamos a pensar que el avión
No va tan lleno en la parte delantera, pero sí en la parte trasera, donde traigamos más personas, donde haya más aglomeración de personas, por supuesto se va a generar más calor. Y finalmente, water and waste, que significa agua potable y agua sucia. Y pues te va a tener aquí los indicadores de los baños y aquí nos va a indicar el porcentaje de agua potable que tenemos y el porcentaje de agua sucia. Aquí podemos ver con mayor claridad la imagen del acrílico, ¿sí? Donde tenemos aquí el interruptor de luces de emergencia. Aquí vemos el botón que les dije de 30 segundos bloqueado, etcétera, etcétera, las diferentes funciones que podemos tener dependiendo la aeronave. Aquí los vemos también con mayor claridad en la parte de abajo del subpanel. Vemos cómo nos podemos mover en la pantalla digital. Aquí podemos ver dentro de mi pantalla táctil, podemos ver varios botones. Yo me puedo mover a través de estas flechas por los diferentes fuselajes o los diferentes sistemas o tocando directamente el fuselaje en cuestión. Aquí, por ejemplo, tengo Screen Off, es decir, apago la pantalla y normalmente aparece ya el logo de la empresa o el logo Airbus. Aquí tengo encendido el verde de Cabin Status. Cuando yo enciendo pues aparece justo así. Todos mis fuselajes con los sistemas en el estado en que se encuentran, en el estatus que se encuentra cada uno. Me puedo mover hacia el de audio, luces, puertas y toboganes, temperatura, agua potable y aguas negras. Incluso tengo el de smoke detection, es decir, el detector de humo en baños, ¿de acuerdo? Entonces, aquí cabin status significa que yo lo toco y me va a dar en una sola pantalla cómo se encuentra toda mi aeronave, todos los sistemas. Aquí tengo otro indicador, el de caution, el de precaución, el de alerta. Cuando este se enciende, va a indicar aquí que tenemos algún tipo de error o algún tipo de situación que se tiene que verificar. Aquí, por ejemplo, aquí te dice que te vayas a la pantalla de puertas. Entonces, tú tendrías que tocarla para ver algunos errores. Cuando aparece esta flechita significa que marca más de un error, entonces tú te puedes desplazar para ver qué otro error está presentando. Aquí tengo el de Screen Off, lo que les decía, cuando lo toco se apaga mi pantalla y aparece el logo de la empresa, es decir, se pone en oscuro esta imagen que estoy viendo de cada uno de los fuselajes en el estatus de mi cabina. Y también comentamos pues el resultado o para qué sirve justo el interruptor del estatus de mi cabina. Lo oprimo y aparecen todos los fuselajes con las diferentes funciones que yo pueda controlar o verificar. ¿Okay? En el caso de luces de cabina, pues aquí vemos una pantalla con muchísimas opciones. Recordemos algo que independientemente de la sección, normalmente tenemos 3 intensidades, que es Bright, o 100%, DIM 1, que normalmente es 50%, y DIM 2, 10%. ¿Okay? Entonces, aquí, por ejemplo, te divide en clase turista, la parte de entrada, la parte de business class o la clase superior, y aquí está justo las luces. Normalmente tenemos las 3 intensidades, aquí incluso maneja una intensidad más, pero normalmente maneja Bright, DIM 1 y DIM 2 en las diferentes secciones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos el tema de luces de cabina. Las luces de cabina, pues nosotros como sobrecargo las podemos controlar porque obviamente dependiendo la luz del día o no, de noche, el tipo de servicio que estemos dando, si ya terminé mi servicio y mis pasajeros requieren descansar, pues obviamente va a ser diferente intensidad. Normalmente las aerolíneas manejan como un código de luces donde te indican exactamente qué intensidad debemos de manejar de acuerdo a el servicio y el día, el horario del día, vaya. Aquí está el de puertas y toboganes. Aquí tenemos el de un Airbus 320 justo. Y aquí, por ejemplo, está en rojo. Recuerden, puerta abierta y obviamente mi tobogán desarmado. Verde, 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 verde todas estas. R1, las puertas 4 y las salidas de emergencia en ala, con excepción de uno, están en verde. Significa puerta cerrada y con tobogán armado. Y esta que está en color ámbar significa ventanilla cerrada o salida de emergencia cerrada, pero mi tobogán desarmado. Entonces aquí te indica justo el botón de caution, de precaución de que algo está pasando, ¿ok? Aquí está, me quiero ir a otra área, a otra sección. Entonces aquí me va a la de cabin temperature, la de temperatura. Les decía que normalmente se controla por área delantera y área trasera de mi aeronave, de mi cabina de pasajeros.
Y aquí podemos ver la temperatura seleccionada. Esta yo la puedo modificar normalmente algunos grados hacia arriba. Normalmente varía dependiendo la sección. Aquí yo puedo controlar, de hecho aquí te marca, te indica con esta sección blanca cuánto yo puedo modificar desde mi FAB. Si yo quisiera modificar más de esta temperatura, yo tendría que avisar a cabina de vuelo, ¿ok? Entonces, yo voy aquí, selecciono el área que yo considere que necesita justificar o cambiar la temperatura y la modifico a través de estos botones con pantalla táctil. Aquí tenemos de agua y desperdicios, que sería agua potable y aguas negras. Por ejemplo, aquí te dice de aguas negras tiene poco más de un 25%, de agua potable te dice que tiene un 75%. Dependiendo la duración del vuelo, va a estar asignada una cierta cantidad de agua potable y un mínimo que debe de traer de aguas negras. Aquí está indicando que tenemos alguna situación que tenemos que verificar. La tocamos y aquí te dice el tanque no está vacío, cheque el nivel. Entonces, de aguas sucias, de waste, basura, ¿no? De aguas sucias. Entonces, aquí te dice no se encuentra vacío. Recuerden que por la duración del vuelo van a tener ciertos requisitos. Por ejemplo, un vuelo muy, muy largo, tal vez de 4 o 5 horas, sería necesario llevar el 100% de agua potable, pero un vuelo a lo mejor de 1 hora, pues podríamos irnos con menos cantidad. También va a depender de lo que la aerolínea ya tiene programado para estas recargas. A veces no tenemos servicio de agua potable y aguas negras en cada estación, entonces la aerolínea la coordina, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos la cantidad que está asignada, es decir, que lo que tenemos de agua potable y de aguas negras y debe de ser compatible con el vuelo. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que traigo 75-80% de agua sucia y tenemos un vuelo de 4 horas. Tenemos un problema, ¿verdad? Porque obviamente las personas vamos a requerir del baño y van a estar descargándose aguas negras y pues si ya lo tengo muy lleno, pues impacta obviamente en que el sistema vaya a seguir funcionando. Bueno, el de Smoke Detection, detección de humo, si se fijan aquí está encendido y aquí esta es una pantalla que entra en automático. No necesito seleccionarla. Esta, como es una situación de emergencia que requiere atención muy rápido, como su nombre es una emergencia, se va a encender y aquí nos va a indicar exactamente en el fuselaje qué baño es en el que estamos teniendo problemas. En el video anterior, ¿se acuerdan que les dije que normalmente este avión Airbus 320 tiene 3 baños? Bueno, en este caso, estamos viendo que este avión tiene 2 baños por su fuselaje. Aquí tengo uno y aquí tengo dos, ¿no? Entonces, es una excepción. Normalmente en México, las aeronaves A320 tienen 3 baños. Si en tu país o en tu aerolínea tienen un número de cantidad diferente, pónmelo aquí para que nos aprendamos todos juntos, ¿va? Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, en la parte de caution, que ya hablamos de eso de precaución de algo que no está bien. Aquí están apareciendo los errores y la atención que requiere. No siempre son cosas que se puedan resolver en un vuelo. Generalmente requieren una atención, un seguimiento de nuestro maravilloso personal de mantenimiento. Entonces, es muy importante que hagamos los reportes correspondientes en el libro de sobrecargo o de bitácora, como le llamemos en tu país. Aquí dice el SIDS, fallas en el SIDS. ¿Recuerdas qué significan estas siglas? Cabin Intercommunications Data System, el sistema de comunicación. Es donde vemos fallas del software específicamente, ¿ok? Entonces, aquí te aparece la información en general por parte del SIDS. Y bueno, este es el tablero más importante que tiene más opciones y también tenemos ajustes o situaciones que podemos verificar. A veces nosotros no los podemos controlar como sobrecargos, pero sí es importante que verifiquemos que están en condiciones adecuadas. Por ejemplo, aquí nos dice la parte de iluminación de la pantalla, el volumen ya sea del handset con la intercomunicación o del audífono como tal, etcétera. Entonces aquí se pueden hacer unas dice Fact Setup, es decir, las asignaciones o los cambios del Forward Attendant Panel. Aquí normalmente yo les voy a ser honesta, nunca entré a esta pantalla. Normalmente lo único que movíamos eran los fuselajes mencionados. ¿Okay? Otro de los tableros, muy, muy importante, este tablero a mí me encantaba porque te decía exactamente qué estaba pasando, el AIP o Attendant Indication Panel. En algunas aerolíneas he escuchado que les dicen Attendant Indicator Panel, ¿ok?
¿ok? Más o menos lo mismo. Está uno generalmente en cada estación de sobrecargos y este es muy importante porque aquí específicamente va a aparecer de dónde es la llamada, ¿ok? Entonces, si se fijan, tablero que te indica a los sobrecargos, específicamente de dónde te llaman, de qué asiento, de qué baño, el capitán o la sobrecargo de qué estación específicamente nos va a decir. En el caso de los pasajeros, normalmente te dice left o right, es decir, del lado derecho o del lado izquierdo. Son 3 asientos, recordemos, entonces tú vas a llegar muy amable y decirle, disculpe, ¿les puedo servir en algo? Y normalmente ahí nos van a decir sí, y ya va a levantar la mano el pasajero que necesita algo. Es una pantalla alfanumérica y el color rojo indica normalmente llamadas irregulares o de emergencia y el color verde llamadas regulares, ¿ok? Entonces, ahí específicamente a un lado de mi estación, estas van a estar y me va a dar la orientación exactamente de dónde me llaman. Tengo otro tablero sumamente importante, el ACP o Area Call Panel. Si se fijan, área, tablero que me dice del área que me llaman. ¿Cómo se refiere este? Por ejemplo, si se enciende de color ámbar, pero está fijo, significa que me llaman de un baño. Ok, yo veo ámbar y es de un baño, pero no sé qué baño. Yo me tengo que ir entonces al AIP para ver exactamente qué baño, o ahorita les voy a decir de qué otra forma puedo saberlo. Ámbar intermitente significa humo en el baño, ¿ok? Y obviamente va a ir acompañado de una alarma auditiva. Roja fija significa una llamada de un tripulante. ¿Cuál? De nuevo me voy a ir a mi AIP para saber quién es. Acuérdense que el sonido auditivo es diferente. Tin, tin, cuando es un tripulante, ¿no? Y roja intermitente significa una llamada de un tripulante, pero de emergencia. Y finalmente el azul, pero fijo significa una llamada de un PSU, de un pasajero, ¿ok? Entonces, te puede llamar un pasajero de un baño y es ámbar fija, o te puede llamar un pasajero de un asiento y es azul, ¿ok? Entonces, estas son las opciones de llamada para en caso de mi ACP, ¿ok? Tengo otro tablero muy importante, de este nada más tengo uno también y está ubicado en la estación L4, estación trasera de sobrecargos, y se llama AAP o Afterward Attendant Panel, el tablero de la parte trasera. Hay una aerolínea por ahí en un manual que leí que le dice Additional Attendant Panel, entonces pueden variar un poquito, en tu aerolínea puede ser que le llamen diferente, pero normalmente lo que hacen es dejar los nombres en inglés. Por ahí hay una aerolínea que sí tropicaliza o traduce los nombres, pero no es la generalidad. Y este puede variar muchísimo en funciones. Por ejemplo, este que vemos, puedo controlar las luces de la entrada, obviamente del área trasera, donde yo estoy, donde está este tablero, donde están puertas 4, y la parte de las intensidades de mi cabina de pasajeros, Bright, dijimos 100%, DIM 1, 50, DIM 2, 10%. Y Smoke Reset, aquí apaga la alarma auditiva en caso de que se active por humo en el baño. Recuerden que esta se va a desactivar, perdón, por un tiempo limitado. La única forma de que se apague por completo esta alarma es cuando se disipa el humo en el baño, ya que se atacó el problema en una situación de emergencia. Repitiendo, este tablero puede tener muchas variantes. He visto incluso que nada más traen esta opción y ni siquiera podemos controlar las luces. ¿Cómo es el de tu avión? Si tú ya vuelas, platícame cómo es, ¿vale? Y aquí, bueno, en este pequeño resumen, porque es muy común que nos pregunten cuántas tableros existen y por ahí nos perdamos muy poquito. Dijimos FAP, significado Forward Attendant Panel. Hay una aerolínea en México que le llama Flight Attendant Panel, pero esa es esa aerolínea, ¿ok? ¿Cuántos hay? Hay uno en donde en la estación de sobrecargos delantera. ACP o Area Call Panel. Hay 4. Tengo 2 al inicio y 2 al final de los pasillos, en la parte del techo. Entonces tengo 4 en total. AIP, Attendant Indication Panel o Attendant Indicator Panel. Tengo 3, uno en cada enfrente de cada estación de sobrecargos. Tengo 3 estaciones de sobrecargos, tengo 3. AAP, Afterward Additional Attendant Panel, tengo uno en cada estación, perdón, en la estación de sobrecargos trasera. Únicamente uno en un avión. Y bueno, propiamente el handset o interphone tengo 3, uno en cada estación de sobrecargos en la cabina de pasajeros. Recuerden que tenemos otro más en cabina de vuelo. Entonces, FAB, 1 en estación delantera de sobrecargos, ACP 4, en total 2 al inicio y 2 al final del pasillo, AIP 3, 1 en cada estación de sobrecargos, AAP
1 en la estación de sobrecargos trasera y handset tenemos 3, 1 en cada estación de sobrecargos y si contamos la cabina de vuelo, 1 más. Muy bien, pues cortito, ¿verdad? Esta parte de los tableros, repásalo cuantas veces sea necesario. La verdad es que es sumamente común que por ahí se confundan un poquito con los tableros. Apréndetelos en inglés, apréndete cuántos son, apréndete las funciones, obviamente la ubicación y pues disfruta de tus vuelos. Como siempre te digo, recuerda si te gusta este video, si te sirvió para repasar, para reforzar tus conocimientos, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen los videos. Sígueme también en LinkedIn, sígueme también en Instagram, sígueme también en TikTok. Todos son tips. ¿Cuál es el objetivo? Que tú